Bendecidos, gracia y paz os sea multiplicadas para todos los que están viéndonos en el nombre del Señor. Estamos en este día miércoles y hoy tenemos un día muy especial, día de estudio. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y hoy queremos comenzar con un estudio de Romanos y vamos a hacerlo orando al Señor, así que los invito a que podamos orar juntos a nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento, Señor. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por este día en el nombre de Jesucristo. Gracias por todas las ricas y buenas bendiciones que tenés para con nosotros, Señor. Dejamos en tus manos este espacio, Señor, para que el Espíritu Santo esté dirigiéndonos, enseñándonos y mostrándonos la palabra que necesitamos hoy, Señor. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Dejamos todo problema, circunstancias. Si alguno está enfermo, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Si alguno está pasando dificultad, declaramos tu palabra en el nombre de Jesucristo. Y te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, sea para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que de esta manera vamos a estar dando comienzo a este estudio del libro de Romanos. Así que vamos a empezar por Romanos capítulo 1. Mandamos saludos a todos los hermanos de diferentes lugares, de Estados Unidos, de México, de España, de Perú, de Chile, de Brasil y a todos los que nos ven de aquí de la República Argentina. Y mandamos nuestros saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Romanos es un libro tan precioso porque contiene, en forma ordenada una teología, ¿no? Contiene todo lo que Pablo quería decirle a la iglesia y empieza con los dos primeros capítulos donde muestra la culpabilidad del hombre. Por eso cuando leemos los primeros capítulos tenemos que saber que Pablo está llevándonos hacia entender algo, ¿no? Entonces después en el capítulo 3 comienza con la justificación, con el tema de la ley, ¿no? Pero empiezan los primeros capítulos con el 1 y el 2 con la culpabilidad del hombre. Y dice Pablo, comienza esta carta de esta manera, que dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia se trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y esta carta fue dirigida a los romanos y le estaba señalando, ¿no?, que Cristo vino en un cuerpo terrenal, que era el descendiente de David. También les anuncia que este evangelio no viene solamente de repente o a sustituir el Antiguo Testamento, sino que dice que fue profetizado, está anunciando, ¿no? Para que ellos sepan de que lo que él predicaba no solamente salió de repente, sino que
ya se venía hablando acerca primeramente del Mesías y también de las buenas noticias que encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso que el apóstol Pablo en esta carta va a nombrar a ciertos personajes del Antiguo Testamento, lo que ellos dijeron, lo que se les fue prometido anteriormente y lo que es cumplido en Jesucristo. Eso es muy importante, tomar esa palabra y saber que la vida de Jesús no solamente fue un de repente y apareció y caminó, sino que fue anunciado por los profetas. Y Jesucristo, cada cosa que hacía o Él decía, tenía un porqué de las cosas. No es que Él decía algo por decirlo o hacía algo por hacerlo, sino que todo tiene un cumplimiento en Él. Él es el cumplimiento de todas las profecías, ¿no? Por eso que Él dijo que Él no vino a eliminar la ley, sino que vino a cumplirla, y cuando esté todo cumplido, ahí sí, ya la ley quedaba abolida. Pero mientras Él cumplía, Él no vino a violar la ley, sino que vino a cumplir la ley, y Él cumplió cada punto y coma, ¿no?, de la ley, cada profecía que Él se dijo. Por eso es que Él cumplió la ley y los profetas. Entonces Pablo estaba diciendo esto a los romanos, y comienza con la buena noticia. Y dice: ante todo les digo, mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios, mediante, se presente la oportunidad de ir a verlos, pues tengo mucho deseo de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir un aliento de fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como lo he visto en otros gentiles. Entonces esta carta también, Pablo estaba anunciando que ellos no solamente eran una iglesia, sino que había fruto entre ellos, realmente él quería edificarlos y oraba por ellos. Y realmente también lo edificaba al apóstol Pablo, lo que ellos estaban haciendo. El Pablo también se edificaba también, pero también quería ir a visitarlos, pero no podía. Entonces le escribió esta carta trayendo aclaración de muchas cosas que él estaba anunciando. Y entonces sigue diciendo: pues siento una gran obligación en tanto con los habitantes del mundo civilizado como los que el resto del mundo, con los instruidos, los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y acá también realmente le hace mucha énfasis en la buena noticia. En las traducciones que se lee comúnmente, la Reina Valera 1960, dice el Evangelio tiene poder. Y sabemos que el Evangelio significa buena noticia, una noticia tan preciosa que para muchos sería difícil de creer. Eso que se refiere cuando se toma esta palabra evangelio. No es una buena noticia, es una excelente, buenísima, podemos decir algo extraordinario que es difícil de creer, ¿no? Como se traduce originalmente del griego, termina con ese término,
una noticia que es difícil de creer. ¿Por qué? Porque Él nos hace justo delante de Él. El Evangelio tiene poder para cambiar vidas y también aclara que el Evangelio es para todos, es para todos aquellos que creen. Solamente la condición es creer en el Evangelio, ¿no? Es poder creer, la fe. Dice que de principio a fin, este Evangelio es por fe. Por eso que el justo por la fe vivirá, como lo leemos normalmente, pero es como el justo tiene vida, por fe, solamente por fe. Entonces se aclara, tanto los judíos como los griegos, porque los judíos ¿qué hacían? Ellos iban tras una ley, ellos querían ser justos por medio de sus acciones, era lo que a ellos se les indicó, pero la ley no era el fin, el fin de la ley era mostrar que todo hombre es pecador y están todos bajo el juicio de Dios. Y esto es lo que Pablo después viene a contarles, a decirles, pero lo que él anuncia primeramente es esto, ¿no? Es el Evangelio, es por fe, es el justo por la fe vivirá, es por la fe que el justo tiene vida. Y esto tenemos que remarcarlo siempre. Y es algo que llevó a Martín Lutero a manifestarse en contra la iglesia romana de su tiempo. En su tiempo la iglesia romana era todo por obras. Ellos caminaban en obras totalmente, se habían desviado de la fe que le había enseñado el apóstol Pablo, de todo lo que los apóstoles podían haber aportado a esta iglesia. La iglesia romana fue una iglesia que se desvió, los romanos, ¿no? Que se desviaron y dejaron todas las obras de fe, ¿no? Y entraron las obras de la ley y obras humanas, podemos decir, que se vieron a tal punto que fueron de esa manera. Pero gracias a Dios que la palabra quedó guardada, quedó protegida. Y para hoy el Espíritu Santo nos recuerda, nos enseña que es por medio de fe la única manera de poder agradar a Dios, la única manera de poder tener una relación correcta con Dios es por la fe. Es por fe que nosotros entramos en este Evangelio, no es por obra, no es por lo que haga, sino es por como creamos en el Señor, es por lo que la fe que el Señor nos dio en nuestro corazón. Y ahora en el verso 18 comienza a enseñarles la ira de Dios contra el pecado. Y acá está hablando de lo que el pecado hizo en el huerto del Edén. Y dice el apóstol Pablo: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se lo ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades visibles de Dios por su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y acá también todo lo que vemos, todas las cosas que la creación de Dios, en otras palabras, dan evidencia de la existencia de un Dios. Y podemos decir que detrás de un árbol, un animal, detrás del ser humano podemos ver la creación misma, ¿no? Como alguien dijo en un momento, vemos el cuerpo humano cuando lo estudiamos, cada color, cada forma de los órganos, está todo armado como un diseño. Alguien tuvo que pensar en la función, aún nuestro cuerpo, que no es un cuerpo glorificado como que vamos a tener. Cuando uno estudia biología, se sorprende del tamaño de los órganos, del porqué de los colores de los órganos. Todo tiene una función, está todo ordenado diseñadamente y diseñado de tal forma que funcione a podemos llamar a una forma, funcione bien. Cuando un cuerpo funciona bien,
Sabemos que el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema urinario, digestivo, todo tiene, cuando uno ve la función, uno se asombra y detrás de todo eso podemos ver que alguien tuvo que haber pensado que las cosas funcionen de esa manera. Y es lo que el apóstol está diciendo. Incluso cuando vemos los árboles, la naturaleza misma, cómo la planta crece, ahí no podemos llegar a pensar que las cosas que vemos salieron de porque sí. No, alguien tuvo que haber pensado. Y es lo que está diciendo Pablo. Mira, la creación misma da testimonio de la existencia de un Dios. Y eso es una realidad tremenda, porque la creación da el conocimiento de la existencia de Dios. Aunque muchos no puedan ver, pero es claramente todas las cosas visibles dan el conocimiento de un Dios que existe. Y dice, es cierto, ellos conocen a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales y reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y esto es terrible, todo lo que cuenta Pablo es algo tremendo, ¿no? Y muchas personas pueden tomar esto y pueden empezar a señalar a otros. Pero todo esto fue lo que desencadenó la desobediencia de Adán. Todo esto fue consecuencia de lo que Adán había cometido, ¿no? en aquel entonces. Porque vemos ya desde Génesis, después de la caída empezamos a ver el asesinato, las traiciones, empezamos a ver cómo las personas comenzaron a tener la moral muy poco, en lo que vemos en Sodoma y Gomorra, que se encendieron unos con otros. Entonces el apóstol Pablo está hablando de lo que pasó después de la caída, ¿no? Y lo que este mundo sin Cristo sigue en la misma condición. Es muy importante saber esto, que solamente Jesucristo es el que puede transformar todas estas cosas. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Sin Cristo no podemos agradar a Dios.
Sin Cristo no podemos portarnos bien. Sin Cristo no podemos adorar a Dios. Sin Cristo no podemos tener una vida normal. Porque Cristo es el que hace todas estas cosas, ¿no? Porque Jesucristo vino a transformar todo eso. Porque Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Habían perdido la adoración a Dios. Y vemos como desde el principio nomás, usted vea el ejemplo de Caín y Abel. Vea sus ejemplos. Cómo Caín se había inventado también una religión después que salió de ahí. Cómo buscaba su propia justicia. Por esa razón se enojó contra su hermano también. Porque Abel presentó un holocausto, ¿no?, de animales que representa, ¿no?, a Jesucristo. Y Caín le presenta lo que es la cosecha, lo que es el esfuerzo propio. Y entonces cuando vio que Dios le agradó más la obra de Caín, de Abel y no de Caín, el holocausto, ¿no?, porque representaba a Cristo, porque veía a Cristo ahí y no el esfuerzo propio del hombre, se enojó. Y también la palabra revela que Caín no era un hijo de bien, sino que era el hijo del maligno. Ya ahí encontramos a ver lo que la caída del hombre había tenido, el primer asesinato. Después encontramos más adelante también en los tiempos de Noé, que la gente realmente había llegado a un punto, ¿no?, de que todo estaba todo tan mal, de que Dios tuvo que enviar un diluvio para que los hombres dejasen de hacer tanta maldad. Pero eso no fue la solución, porque después del diluvio también encontramos a Sodoma, Gomorra, encontramos diferentes lugares, ¿no? Después de la ley también encontramos a personas que están cometiendo cosas, ¿no?, deshonrosas, vergonzosas, la maldad del hombre, la inmoralidad de las personas, todo. Podemos decir que este mundo sin Cristo está todo mal, está todo perdido, ¿no? Pero gracias a Dios que vino Jesucristo para cambiar todas esas cosas. Y ahí cuando después de la caída también los hombres adoraron a la creación y no al Creador. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Está enseñando y mostrando, mirá, todo está perdido, todo está mal, ¿no? Y en el capítulo 2 sigue anunciando, y acá va con todo, tanto para los judíos y para los gentiles, están todos bajo el juicio de Dios. Dice, en el capítulo 2 empieza, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. Y esto lo habla también para los judíos, ¿no?, que habían recibido la ley, y ellos creían que porque eran pueblo escogido, tenían más privilegios que los gentiles, pero estaban todos confinados en la misma situación. Entonces Pablo dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios en cuanto hace lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco, te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que hayan hecho, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece.
pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad, y habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo, para los judíos primero y también para los gentiles. Y acá en esta carta quedan los dos, tanto judíos como gentiles. Podemos decir que el mundo entero quedó bajo el juicio de Dios, pero todavía esta carta no termina, Esta carta de Romanos recién está empezando. Por eso que parece medio un poco duro Pablo, pero está señalando algo. Los judíos creían que ellos iban a salvarse por sus propias obras, y los gentiles también creían lo mismo. Decir, bueno, yo no soy tan malo, yo puedo tener algunas faltas en mi vida, pero no soy tan malo. Y es lo que el mundo da como respuesta hoy cuando se le habla de salvación, cuando se habla de pecado. Ellos dicen, bueno, no soy perfecto, pero tampoco soy tan malo para merecer tal castigo, para merecer una condenación. Pero acá Pablo está diciendo, aquellos que hacen el bien van a ser salvos, y aquellos que hacen el mal. Y entonces en la práctica vamos a encontrar que ni los judíos ni los gentiles hicieron todo correctamente bien. Nadie, nosotros no hicimos nada bien. Quizás hicimos algunas cosas bien, pero la salvación no se trata de balanzas. La salvación es o caminás rectamente toda tu vida sin ninguna falta, o sos condenado por una sola falta. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que nadie alcanza su propia justicia. Nadie alcanza. Y esto es lo que estos dos primeros capítulos nos están enseñando, de la culpabilidad del hombre, de que el hombre por sí solo no tiene salvación. Y está Pablo llevándole a las personas, y esta carta está muy bien preparada, porque esta carta va mostrando, después en el próximo capítulo muestra lo que es la justicia de Dios. Y entonces muchas personas se quedan con esto y comienzan a señalar a otros. Pero Pablo dice que si nosotros señalamos y decimos y enseñamos la justicia propia, quedan condenados. Porque tú que señalas a otros no haces lo mismo. Entonces esto le dice exclusivamente a los judíos, porque ellos eran los que sabían. Pero hoy en día también pasa lo mismo. Hoy en día ministros religiosos acusan a otros, y también ellos mismos quedan como atrapados, ¿no?, cuando enseñan la justicia propia. Pero la palabra de Dios dice que por la justicia propia nadie se va a salvar. Lo estudiamos en el libro de Gálatas y lo vamos a repetir en varios libros, porque de eso se trata el Evangelio, de llevarnos a Jesucristo. Y el apóstol Pablo sigue diciendo de esta manera a los romanos: los gentiles, pero honra y paz a los que de parte de Dios son todos los que hacen lo bueno, para los judíos primeramente y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo, ¿no? Dios no le dice, bueno, los judíos son mejores que los gentiles. No, Pablo está diciendo, miren muchachos, están todos bajo la misma condenación, sea judío o sea gentil. Dios no tiene favoritos. La salvación no es porque Dios quiera salvarte o Dios tenga favoritos, ¿no? La salvación es por Cristo, y Dios sí quiere salvarnos, obviamente. Dios quiere salvarnos, pero no por nuestros medios, sino por el medio que Él presenta. Y esta carta nos sigue diciendo en el verso 12: los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen.
Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justo ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justo ante Dios. Aún los gentiles, a quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y esto es tremendo, ¿no? Porque de alguna manera, cuando el hombre tomó el conocimiento del bien y del mal, que en el huerto del Edén, ese conocimiento, de ahí es que estos gentiles tomaron el conocimiento de hacer lo bueno o hacer lo malo. Los que nunca habían oído la ley tienen en su corazón, digamos, una inclinación hacia decir, bueno, esto está mal, esto está bien, aunque no hayan oído la ley, porque Dios puso dentro de todo ser humano como dice Pablo, la ley de Dios, ¿no? Y esa ley, ¿cómo la obtuvimos? A través del conocimiento del bien y del mal. ¿Y dónde salió eso? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos tomaron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, aunque ellos no sabían exactamente qué significaba eso. Y nosotros los que no somos judíos, antes de conocer a Cristo, ya sabíamos, nosotros estaba dentro nuestro ese conocimiento, por decir, o esa manera de pensar de que hacemos lo que está bien, lo que está mal, ¿no? De saber, porque aún había sido permitido por Dios tener este conocimiento. Y por esa razón, los judíos que nunca habían oído el Evangelio, oído la ley de Dios, tenían ese conocimiento de la ley de Dios y entendemos que la obtuvimos por medio del pecado, ¿no? De ese pecado que les trajo el conocimiento del bien y del mal, y ahí a toda la humanidad quedó bajo la condenación. Y al quedar bajo la condenación, Dios empezó a enviar palabras de un Salvador. Y esa es la mejor noticia que tenemos, ¿no? De que aunque el hombre pecó, el hombre le dio la espalda a Dios. Nosotros todos, aunque no nacimos bajo la ley, aunque quizás nunca quisimos hacer lo malo, por naturaleza, antes de conocer a Cristo, estábamos condenados bajo esta condición, bajo condenados destinados para perdición, ¿no? Una cosa tremenda. Pero después se manifestó el Señor. Y yo quiero seguir leyendo para no desviarme del tema, ¿no? Dice el apóstol Pablo, decía: ellos demuestran que tienen la ley escrita en su corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan, o bien lo indican que están haciendo lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Y el mensaje que proclamo es acerca del día en que Dios juzgará por medio de Cristo la vida secreta de cada uno. Tú que te llamas judío, confías en la ley y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes que lo que Él agrada, sabe bien que es lo correcto. ¿Por qué se te ha enseñado su ley? Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. ¿Piensas que puedes instruir al ignorante? ¿Enseñar a los niños los caminos de Dios? Pues estás seguro de la ley de Dios, te da pleno conocimiento de toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Predicas a otros que no se debe robar?
pero tú robas. Dice que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de reconocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedece la ley de Dios. Pero si conoces la ley, no estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley, ¿acaso Él no los considera su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios, los condenará a ustedes, los judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. ¡Wow! Esto es tremendo, ¿no? Esta palabra creo que es realmente de gran palo, ¿no? Para los judíos y para todos, porque vamos a ser sinceros delante de Dios. Nosotros no podemos justificarnos por nuestras propias obras. Y eso es lo bueno que tiene el Evangelio, que de la bondad de Dios. Porque dice la palabra, como leímos anteriormente, que la bondad de Dios es que nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Y queda claro que Pablo está hablando de que por más que uno haya nacido judío, por más que haya observado ciertos puntos de la ley, ellos no están agradando a Dios por tener eso, porque la ley no vino para eso. Y ellos no sabían en aquel entonces para qué vino la ley. Pero todo tiene un cumplimiento, todo tiene una explicación. Y el nuevo pacto nos explica claramente para qué vino la ley. El nuevo pacto vino para traer luz. El nuevo pacto vino para revelarnos la solución. Porque la ley solamente señala el pecado, señala lo que está mal, pero nunca tiene la intención o nunca puede cambiar la condición del ser humano. Cualquier persona, estamos todos destituidos de la gloria de Dios sin Cristo. Entonces el apóstol Pablo deja tanto en claro que los gentiles como los judíos, los dos están bajo la condenación y ninguno se va a poder justificar por su propia obra. Y entonces en el verso 28 dice: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio de corazón, producido por el Espíritu, que una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Entonces en el verso 3 dice: entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto que algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa porque ellos fueron infieles Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de Él. Queda demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, algunos podrían decir: nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otro lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Esto no es más que un punto de vista humano.
De ninguna manera. Si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría decir argumentando: ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos: cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Ahora bien, llegamos a la conclusión de los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay un justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ningún justo, no hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Los que hablan es repugnante, como el mal olor de tumba abierta. Su lengua está llena de mentira. Veneno de serpiente gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en todos sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Y esto es lo que Pablo trata en los primeros capítulos, hasta el capítulo 3, hasta el verso 20, lo que realmente es la culpabilidad del hombre. Y estamos todos destituidos de la gloria de Dios sin Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo viene trayendo esta manera, esta forma de conocimiento para que sepamos cómo esto continúa, cómo esto debe seguir. Y entonces, a partir del verso 21, nos muestra lo que es la cura para el pecado, ¿no? Lo que realmente va a cambiar la vida de las personas, lo que nos cambió a nosotros, lo que cambió muchas personas. Esta palabra dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justo gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, pues Él mismo es justo e imparcial
y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Y entonces acá viene la buena noticia del Señor. Pero ahora se manifestó la justicia de Dios. Y no es la justicia como muchos pensaban o muchos creían. ¿Sabe que los judíos, ellos creían que la justicia de Dios iba a ser castigo para todos aquellos que no cumplían con la ley? Y muchos de ellos pensaban que eran justos porque ellos diezmaban, porque ellos oraban, porque ellos ayunaban. Lo leemos en la carta de Lucas, ¿no? Cuando vemos las dos oraciones. La oración de aquella persona que decía: Señor, soy indigno, soy un pecador. Y vemos cómo el fariseo oraba de otra manera. El fariseo oraba, decía: yo no soy como este pecador, gracias a Dios que no soy como este, porque yo diezmo, porque ayuno, porque oro, porque voy al templo y bla, 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 y porque hago y hago y hago y hago. Ese era el pensamiento judío. Yo hice aquello, yo hice lo otro. Y entonces ellos creían que el mundo entero iba a quedar con la venida del Mesías. Ahí iba a ser la justicia, iba a castigar a todo. Iba a castigar a los romanos, iba a castigar a otros pueblos, y ellos iban a justificarse por sus obras. Pero la justicia de Dios no es como pensamos. Muchas veces cuando se habla de que la justicia de Dios, se habla de cómo Dios va a castigar. ¿No han oído esa expresión que dice: Dios hará justicia, Dios es justo? Y muchos tienen en su mente: Dios lo va a castigar porque Dios es justo. Pero la Biblia revela que la justicia de Dios es creer en Jesucristo. Que nosotros somos la justicia de Dios cuando creemos. Esa es la verdadera justicia. No es como los ojos carnales piensan. Porque el ojo carnal piensa: castigo al pecador. Y la que hace más o menos lo bueno, yo trato de vivir una vida buena. A mí no, porque yo trato, aunque tengo unas cositas, pero estoy tratando. No. Acá no se trata de tratar. O sos totalmente bueno o sos malo. Acá es negro o es blanco. O cumplís la ley y te justificás por tus obras, la cual nadie puede hacerlo, o estás condenado y crees a Jesucristo y sos justo por la obra de Cristo. Entonces Pablo lo lleva con la espada de la ley contra la pared de la ley. Y le dice: ustedes están entre la espada y la ley. Y el único que los puede salvar se llama Jesucristo. Cuando ustedes reconocen y creen en Jesucristo, que Él murió por tus pecados, Él los hace justos. Y ahí revela la verdadera justicia de Dios. La justicia de Dios no es: Dios hará justicia, Dios va a caer fuego con aquellos que me hicieron lo malo. No, la justicia de Dios es justificar al impío, justificar al pecador, justificar a aquel que cree en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, somos justificados, y ahí entra en acción lo que es la justicia de Dios. Y eso es algo maravilloso, algo hermoso. ¿Por qué? Porque es para todo aquel que creen. Es para los que creen, sean judíos o sean griegos, o sean argentinos o estadounidenses o mexicanos o españoles o lo que fuesen. Si ustedes creen en Jesucristo, no es por tu país que se salvás, es porque creíste en el Mesías, es porque creíste en Jesucristo, es porque crees que Él llevó tus pecados y te dio su justicia. Es por eso que sos justo. No pensemos de otra manera, no tenemos que pensar. Los religiosos todavía piensan en este tiempo que son justos por sus obras, pero está evidente que esta carta dice otra cosa. Es notorio eso. El Espíritu Santo está alumbrando los ojos de personas para que ellos entiendan que no son justos por lo que hacen, que son justos por una sola
cosa por creerle al Mesías, por creer que Él murió por tus pecados, por creer que la justicia de Cristo viene a tu vida. Por eso que pasó por alto, antes de la ley, pasó por alto tantas cosas, porque no estaba pagándole conforme a lo que merecían. No le estaba pagando. Por eso que Dios no mató a Caín cuando mató a Abel. Por eso que a veces cuando vemos tantas cosas que Él pasó por alto, pero cuando manifestó la ley, ahí ya las personas estaban confinadas, ahí la persona estaba, ya no había excusas para nadie. Y entonces llevó a todos la condenación, pero también llevó a todos a lo que es la justicia de Dios. Y muchos dirán, pero ¿qué pasó con aquellos que murieron antes de Cristo? También dice que el Mesías bajó, ¿no?, a un lugar donde estaban las personas que habían muerto y les predicó el Evangelio también, y ahí muchos fueron salvados, ¿no? Y no sabemos realmente a quién estaba en esos lugares, ¿no? Pero sabemos que Pedro dice algo de que el Mesías también descendió se ve que aún hubo una oportunidad para aquellas personas que recibiesen el Evangelio antes de Cristo. Pero ahora, mis amados hermanos, ahora solamente la Iglesia tiene en sus manos este labor, esta responsabilidad de llevar la palabra de justicia. Y vemos que la Iglesia no hizo ese labor, hicieron todo lo contrario. Predicaron la ley, predicaron que el hombre era culpable, pero no predicaron la otra parte del Evangelio. Es lo que Pablo estaba trayendo. Pablo les predicó que todos eran condenados sin Cristo, pero ahora en Cristo somos la justicia de Dios en Cristo. Ahora por Cristo podemos ser salvados. Después revela que la ira de Dios fue sobre Cristo. Y cuando ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, automáticamente nosotros somos salvos de esa ira. Ya estamos libres de la condenación cuando le creemos a Dios por lo que hizo Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo que nos haga acepto a Dios? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso es Dios solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Y aquí termina este tercer capítulo de la carta a los romanos, diciéndole que los judíos no se pueden jactar por sus obras. No, porque todos, tanto judíos como gentiles, son justificados por medio de la fe. Son hechos justos ante Dios. Y ser justo ante Dios es tener una relación correcta con el Señor. Es saber que estoy bien con Dios, que mi relación con Dios está bien, porque ya fui declarado justo. Y esta justicia es irreversible. Una vez justo, sos justo para siempre. Una vez salvo, sos salvo para siempre. Una vez hecho santo, sos santo para siempre. Porque esta es una justicia irreversible. No hay manera de quitarnos esta justicia. Porque así como se nos imputó una vuelta que éramos pecadores, ahora se nos imputa que somos justos.
una vez y para siempre. Y esto revela la verdadera justicia de Dios. Muchos creen que la justicia de Dios es el castigo, como estaba diciendo hace un momento. Pero no, la justicia de Dios es que Dios declara al pecador santo. Es que Dios declara al pecador justo. Es que Dios declara al pecador como hijo. Aquel que estaba muerto, ahora tiene vida. Aquel que estaba perdido, ahora es conocido por Dios. Es abrazado y le dice el Padre, ven, entra en el reposo del Señor. Entra en el reposo. Venid que la mesa está servida. Tomad de lo que yo hice por vos. Es lo que nos está diciendo Jesucristo. Vengan ahora, tanto los judíos como los gentiles. Vengan ahora porque ya son justos. Por cuanto pusieron la fe en mí, nos dice el Señor. Por cuanto pusimos la fe en Jesucristo, tenemos la entrada a la mesa, la entrada al banquete. Fuimos hechos justos, fuimos hechos santos una vez y para siempre. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya la justicia de Dios se manifiesta de esa manera. Mis amados, mis hermanos, tenemos que hacer énfasis, tenemos que enseñarle al mundo entero, porque hay un mundo que no sabe realmente la justicia de Dios. Y todavía personas que oran diciendo, Señor, haz justicia. Y la justicia de Dios ya hizo justicia cuando vino Cristo, aquel que caminó entre los hombres, aquel que fue crucificado, llevó sobre él toda la culpa del hombre, llevó cada enfermedad, llevó cada pecado. Hoy la justicia de Dios es por medio de Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro camino, solo por Cristo, tanto los judíos como los gentiles, para ser salvos por Jesucristo. Y esta es nuestra tarea de llevar este evangelio, de dar a conocer a toda persona que solamente alcanzamos la justicia por medio de Cristo. No es por tu obra, no es por lo que hagas. Y esto nos da derecho, como decía Pablo, a hacer lo que queramos. No. Esto no, el conocer la justicia va a transformar nuestra vida, va a llevarnos a hacer lo recto, va a llevarnos a caminar bien. Quizás algunos tarden unos años, pero van a llegar, amados. El Evangelio transforma. Quizás el cambio a uno puede ser de un día para otro y a otro puede tardar un poco, pero el cambio llega. Pero Dios no quiere que seas salvado por los cambios. Dios quiere que seas salvado por la obra de Cristo. Y la obra de Cristo también trae cambios para este mundo, trae cambios para la vida, trae cambios para la manera que caminamos. Mis amados hermanos, esto es lo que el Evangelio trae. Por eso Pablo le llamó la buena noticia. Por eso Pablo dijo, esto es un Evangelio, porque él conocía la ley. Pablo conocía la ley. Pablo sabía lo que estaba diciendo. Y cuando él vio que por su propia justicia no podía ser salvo y recibió que a través de Cristo era justo, él dijo, lo que yo busqué por años. Y hay muchos ministros que buscan por años alcanzar ser justo. Hoy la buena noticia se presenta que por Cristo somos justos. No hay otro camino, mis amados. No hay otra forma de llegar y alcanzar esta justicia. Es solamente por creer en aquel que murió por nosotros, por creerle a Jesucristo. Y eso es tan maravilloso, es tan bueno, que no podemos dejar de compartirlo. Por eso compartí este video y decirle a los hermanos, mira, escuchá de principio a fin. No te pierdas cada minuto, porque Pablo escribió, cada versículo tiene un porqué. Por ahí Pablo puede ser repetitivo y por ahí yo le puedo ser repetitivo, pero es por repetición que aprendemos también. Es por repetición que aprendemos acerca de la justicia de Dios en Cristo. Y quiero dejar por aquí, porque el próximo miércoles vamos a seguir avanzando con el capítulo 4 del libro de Romanos y vamos a seguir hablando de la justicia de Dios y vamos a seguir afirmando a las personas en la justicia de Dios, porque esto es tan maravilloso que no podemos dejar de predicarlo, mis amados hermanos. Tenemos que seguir predicando la justicia de Dios, porque sin este conocimiento
nadie podrá alcanzar la liberación, nadie podrá alcanzar, ¿no? Muchos piensan todavía que son salvos por sus obras y están en un engaño, un error, pero tienen que conocer esto. Y muchos todavía con un buen corazón quieren alcanzar y no saben cómo alcanzar la justicia de Dios, pero la palabra revela de cómo alcanzamos esta justicia de Dios. Así que quiero dejar por acá, hemos terminado con los primeros 3 capítulos y yo quiero que compartan este video, mis hermanos, compartan este video, lo vamos a subir también a YouTube para que muchas personas lo puedan ver, lo puedan escuchar y puedan saber lo que el Evangelio hace en nosotros. Mandamos saludos también a todos los hermanos que están viendo este mensaje. Le mandamos saludos a María Zulma, que nos manda saludos, dice amén. Mandamos saludos a Noemí, que nos manda, dice, noticias demasiado buenas de creer, ¿no? Es así como es el Evangelio. Mandamos saludos al pastor Arthur también, que dice, saludo mi estimado bendecido. El pastor Eduardo Silva dice, saludo amado pastor Nicolás, voy de regreso a casa, gloria a Dios por eso. La hermana Mónica Robles dice, bendiciones pastores, tengo mucho zumbido en el oído que no escucho y eso me molesta. Así que vamos a estar orando por la hermana también. Rosana Sosa nos dice, bendecido, queridos escuchar nuevamente la palabra de Dios. Cariños para vos y cada hermano. Gracias Rosana por comunicarte, por vernos, gloria a Dios. Dice Mauri, saludo bendecido pastor, muy buena la enseñanza, gloria a Dios. El pastor Daniel dice, un abrazo fuerte Nicolás. Pastor Hugo dice, saludo amado. Pastor Nick, también Mirta nos dice, gracias y paz bendecido pastor. Javier Tosto dice, hola pastor. Nicolás, bendiciones. Mauri también afirma lo que estamos diciendo, somos la justicia de Dios en Cristo, Abba Padre. Mandamos saludos para Paula Torres que dice, hola pastor, bendiciones. También Javier Tosto dice, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo por fe vive, gloria a Dios. Le mandamos también saludos al pastor Leo que dice, bendecido pastor. También nos escribía ahí el pastor Eduardo, dice que así aprendemos, ¿no? A veces la repetición aprendemos, ¿no? Realmente, y el pastor Leo también afirma, dice, el pastor Leo es muy repetitivo, ¿no? Así que, porque la única forma de poder aprender, de escuchar y escuchar esta palabra de justicia. Así que en estos 3 primeros capítulos hemos aprendido varias cosas. Una es que el Evangelio es por creer, por la buena noticia es por creer. La otra hemos entendido que los judíos y los gentiles, quien fuera que sea, todos estamos destituidos de la gloria de Dios acerca del pecado. Nadie se puede justificar por su propia obra. Y encontramos que la verdadera justicia es que Jesús murió por nosotros. Él llevó nuestros pecados y Él nos dio su justicia y ahora somos declarados justos porque le hemos creído al Señor y hemos hecho del Señor nuestro amo y dueño, ¿no? Así que por eso que somos justos, porque le hemos creído que nuestros pecados fueron sobre Él y toda la justicia, la santidad vino sobre nosotros. Así que vamos a hablar próximo programa, el próximo miércoles, que vamos a tener el estudio de Romanos capítulo 4, así que los invito a que puedan seguir viéndonos en el nombre del Señor. Vamos a orar juntos. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, en el nombre de Jesucristo, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te alabamos, Señor, por la justicia de Dios en Cristo. Gracias porque somos justos por una obra, gracias porque somos justos por haberte creído, Señor, que tú llevaste nuestros pecados, Señor, tú llevaste nuestras transgresiones, nuestras iniquidades y nos diste tu justicia, tu santidad, Señor. Y hoy por medio de creer somos santos, somos justos, no por obras, sino porque hemos creído, Señor. Oramos por este mensaje para que sea sellado nuestro corazón, para que siga afirmando nuestra vida en la gracia, en Cristo, por medio de la fe. Y para aquellos hermanos que no han oído este Evangelio, Señor, les pueda llegar esta buena noticia, Señor. Oramos por las naciones para que este mensaje llegue, Señor, a toda lengua, a toda nación, en el nombre de Jesús. Y para que muchos, Señor, que todavía están queriendo alcanzar su propia justicia, Señor, puedan saber
que no es por ahí el camino, que la verdadera justicia es por haber creído a ti que moriste por nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo. Oramos por la hermana Mónica, Señor, declaramos que a través de tu justicia es sana, Señor, porque tú nos diste la justicia y también nos diste la sanidad, Señor, en aquella obra, en aquella cruz del Calvario, Señor. Y por todos los hermanos que están enfermos, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Y por todos los hermanos que están necesitando hoy algo, los declaramos que tú suples las necesidades en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre Celestial. Te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero. Te amamos, Señor, porque tú iniciaste el plan de salvación. Te amamos, Jesús, porque tú iniciaste primeramente, Señor. Y nos diste a conocer por revelación, por medio de tu Espíritu, Señor, todas estas verdades en el nombre de Jesús, en la cual estamos firmes, Señor, y en la cual oramos para que los hermanos sigan firmes en esta verdad y para que los hermanos que escuchen esta verdad se mantengan firmes, de principio a fin, que el justo por la fe vivirá, que el justo es por medio de la fe que tiene vida, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te decimos amén y amén. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Así que le mandamos saludos a todos los hermanos, sean muy bendecidos mis amigos, en el nombre de Jesucristo. Y nos encontraremos el día domingo, Dios mediante. Tenemos una palabra poderosa también para compartir el domingo. Y también estamos ofreciendo un libro a todos los hermanos, a todos aquellos que quieran obtener gratuitamente este libro, Caminando por la Fe. Nos pueden escribir, nos pueden escribir por privado y le vamos a enviar este libro que estamos ofreciendo, el cual escribí cuando comenzó la cuarentena. Así que estamos regalando ese libro a aquellos que lo quieran obtener. Nos mandan un mensajito y se lo vamos a estar regalando este libro gratuitamente a todas las personas. Así que Caminando por la Fe, un buen libro que va a ser de gran bendición para aquellos que lo lean en el nombre de Jesús. Me despido a todos mis amados. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria. Nos encontraremos Dios mediante en la próxima transmisión. Sea muy bendecido, tenga una semana victoriosa en el nombre de Jesús. Gracia y paz, sean muy bendecidos.